Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Disculpen, buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa de las 9 noches. Víctor Villarreal Velasco y Omega Lindo. La culpa es de un servidor porque, tomando en cuenta que el programa de hoy es dedicado a dragones, lo más lógico fue empezar con Dragos Tearing Tay de Ozone. Pero no se preocupen, a partir de ahora la música que van a escuchar está adecuada a nuestro tema. Por supuesto, porque la música que vamos a poner a continuación debe ser música intensa, ya que el tema que tenemos es intenso. Exactamente, uno de los temas que más nos ha fascinado y que queremos replicar en una de las conferencias de las 9 noches es justamente este tema de los dragones. Estas criaturas que a todos nos sorprenden porque tienen demasiados elementos para fascinar a la gente. Cada pieza del dragón tiene, como dijo Omega hace rato, un elemento curioso. Se acompaña de alguna leyenda, tradición o de alguna historia fascinante que vamos a mencionar esta noche en las 9 noches. Justamente me encantaría comenzar con Papá Borges, porque además de eso estamos celebrando una gran noticia que incluso Víctor no sabe, que en abril me vuelvo maestro en literatura hispanoamericana, justamente por mi tesis. Ya me van a hacer la evaluación y mi tema es justamente sobre Borges. Y Borges en uno de sus libros habla acerca de que los dragones son la mezcla entre la serpiente y el ave, es decir, el reptil volador por excelencia, que se convertirá en toda la mezcla de el conocimiento, la magia de la serpiente, y también recordemos que es un símbolo de curación, según Hermes, y la trascendencia, lo elevado, lo divino, que va a ser el ave. Eso creo que es lo que quiero rescatar como un gran inicio del tema del dragón, porque aunque no siempre tiene alas, generalmente tiende a ser una criatura voladora. Yo no sabía que te vas a convertir en maestro en abril. Es una gran sorpresa. Ustedes lo escucharon por primera vez en las 9 noches. Y tampoco sabía que Argentina tenía dos papas: Papa Francisco I y Papa Borges. Claro, Papa Borges. También está Papa Cortázar, Papa Casada, Papas Fritas. Vamos a poner todo un sembradío de papas. O sea, al estilo inglés. Ok, ahora, con esto de los dragones y esta combinación de aves, porque las aves son personajes importantísimas de la literatura fantástica. Por ejemplo, las sirenas, que son mitad aves. Por ejemplo, los grifos, el ave roc, el ave de fuego, el ave de oro, el ave fénix. Exactamente. También está el ave cedario. El abecediario. Sí, bueno, hay muchas aves, pero vamos empezando con los dragones. ¿Por qué nos gustan tanto los dragones? Dicen que los dinosaurios evolucionaron a aves también. Exactamente, bueno, eso ya es muy Jurassic Park. Yo lo vi en Jurassic Park. En Jurassic Park, pero sí es cierto, hay muchos que creen eso. Por segunda vez en las 9 noches. Bueno, hay muchas cosas que generalmente tienen que ver con esto del reptil y el ave, pero el dragón es una criatura que ayuda a trascender a la gente, porque es uno de estos seres más icónicos que se repiten en casi todas las mitologías, en casi todos los cuentos folclóricos. Hay un dragón, dependerá ya si son dragones chinos, dragones europeos, dragones más al estilo Quetzalcóatl, pero generalmente es esta mezcla extraña de seres. Borges menciona que la combinación de criaturas para el zoológico fantástico podría ser increíblemente extensa, pero que tiene que ser exactamente la mezcla de dos partes que se amalgaman en su perfección para dar un significado, como el hombre y el caballo, la bestialidad y todo, como el centauro. Y no va a ser lo mismo un pez con un cotorro, es decir, no hay como la mezcla específica y que simbolice algo. El dragón simboliza muchísimo. Sí, y como dijimos, cada pieza del dragón es fundamental dependiendo de la historia. Como lo acaba de mencionar Ome, los dragones aparecerán en muchas de las mitologías del mundo, si no es que en todas. Y dependiendo de la mitología o la historia en sí, hay un elemento específico del dragón muy característico de él, muy curioso, y que va a servir como un actante o una pieza fundamental para la misma trama de la historia. Sí, los dragones, por ejemplo, tienen objetos, por ejemplo, los ojos del dragón, que son una forma muy específica para hacer ciertos ritos mágicos, alquímicos. La lengua del dragón, que era la prueba de cómo los héroes habían vencido al dragón. O también está, por ejemplo,
el corazón de dragón, que es de donde nace la llama, y ese que Beowulf le arranca al dragón de la historia. Está la sangre del dragón, que al bañarse Siegfried con ella Es una se inmunidad, concede inmortal. una inmunidad más bien, inmunidad a flechas y eso, de que no haya ninguna, Como un escudo. como un escudo. Están, por ejemplo, las garras del dragón, que pueden partir cualquier cosa. Y, por ejemplo, a veces son la única manera de partir la misma piel del dragón. Así como tú decías alguna vez que Superman se rasura a sí mismo con un espejo. Sí, con sus rayos. El dragón tiene que usar justamente sus mismas garras para poder herirse. Los dientes del dragón, que al arrojarse al suelo se convierten en guerreros. La piel del dragón, que generalmente sirve para crear cota de escamas o una grandísima armadura, como lo que pasó en la película de Alien. Es un ejemplo perfecto. Es una especie de dragón también. No, esa cosa no vale como dragón. Yo detesto Alien en realidad. Es un dragón extraterrestre. No. Más o menos. ¿De dónde sacas que Alien es un dragón? Parece, tiene cola y 4 patas. También los caballos. También son dragones. No. Bueno, vamos empezando ya con el tema de dragones, a ver. Y también está, por ejemplo, de los dragones, la cola con la cual también se hacen armas. Ah, sí, cierto. Hay muchas lanzas, sobre todo. O incluso se llegan a niveles de... Depende de las púas que tenga cierto dragón, podrán servir para hacer cierto tipo de armas. O llegar a usar las alas para impulsar las velas de los barcos y se convierte en un barco mágico. Hay unos cuantos que funcionan así. Muy bien. Y vamos a hablar de algunos en específico. Sí, tenemos un listado aquí insisto, el tema de los dragones es enorme y no siempre van a ser pues todos los dragones. Encontramos varios libros de dragones en una visita que hicimos a la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz la otra vez, y encontramos un libro acerca de dragones famosos, pero eran más bien como, sí, muy raro, como las razas, porque ninguno de esos nos suena, siendo que pues Víctor y yo sí nos conocemos, sí sentimos que conocemos bastante de los dragones. Pero bueno, vamos hablando de varios. A ver, Víctor, diremos algunos nombres. Si a ustedes les suenan familiar, pues no los hacen saber. También vamos a decir parte de su historia, cómo es que en el caso de que hayan sido aniquilados, cómo los mataron, cómo no los mataron, las cosas así. Vamos a hablar de ciertos dragones y después mencionaremos esas pseudo razas o extrañas criaturas que vimos en esa antología de dragones de la Biblioteca Iberoamericana. Pero primero, entre los dragones conocidos, voy a mencionar uno que me gusta mucho y es la Escila. La Escila, primero quiero que se comprenda que en la novela de la Odisea no se muestra a la Escila como un dragón. Más bien es una mujer que tiene en la parte de la cintura para abajo varios perros salvajes que claro, son parte del mismo cuerpo de la mujer, pero hay otras interpretaciones de la Escila como una criatura de multicabezas dragonescas. Sí, por ejemplo, en una versión de Sexto Piso, que es la que ya hemos recomendado bastante, de un cómic de la Odisea, lo manejan así, como es un dragón, creo que tiene 3 cabezas o 4 en el cómic, pero que sí, también es una posibilidad de esta interpretación, porque no son la única vez donde se ha manejado así. En los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, sale el Caballero de Silas, y también no es tal cual la fiel idea de la mujer con perros, o sea, cada uno tiene su versión, pero siento que lo del dragón no tiene nada de malo, porque Escila, como tú habías mencionado, de la madre de los monstruos, que es una de las, bueno, es uno de los grandes monstruos proveniente de esta titanidad. Sí, pues la Escila, en las películas de la Odisea lo han dibujado como un dragón de muchas cabezas también. Pero ¿te refieres a esas primeras películas de plastilina, de figuras de masa? No, hay unas películas más modernas donde también lo ponen así. Sí, pero creo que la que más conocemos es esa del Cíclope, ¿verdad? Sí, no, pero esa es de Sinbad. Ah, ok. Pero es que también en la Odisea sale un Cíclope que es Polifemo. Pero en los Caballeros del Zodiaco, como lo mencionaste, sí, es muy curioso.
La Escila es un caballero de 7 animales diferentes. Ni siquiera es un dragón o es un monstruo, es una mujer de Y me varios aparece perros. el perro, creo. No, no está el Está una abeja, una araña y no Ajá. más que más. No salen ni siquiera esos. Pero bueno, es una curiosidad que le pusieron los caballeros del Zodiaco. No sé por qué, porque era un caballero marino, era un general marino. Y este general marino no tenía nada que ver con esos animales, ni siquiera eran animales marinos. Exactamente, sí, que es lo más curioso. Vámonos ahora a uno muy similar, que viene siendo la Hidra de Lerma. La Hidra de Lerma también no podemos llamarla un dragón per se, porque no es la mezcla de lo que dice Borges, de ave y de serpiente, pero sí tiene esa figura dracónica, donde le sale una cabeza nueva cada que le cortas una. La manera en la que es vencido por Hércules y Iolaos es que Iolaos le ayuda quemando cicatrizando las cabezas cercenadas para que no puedan salir otra vez. Es de los primeros cauterizadores de la historia. Así que ya saben, si hacen cauterizaciones es por culpa de ellos. Y también, cuando quedaba la última cabeza, la enterraron, porque si la cortaban iba a volver a crecer otra. Sí. Y curioso, la Hidra, como lo mencionaba hace rato, es una hija de una criatura monstruosa llamada Echidna, y de un titán llamado Tifón, de donde vienen los tifones. Y este monstruo es hermano de la quimera y del kraken, por ejemplo. Y además se ha visto muchas hidras, aunque se supone que nada más había existido una, porque no es una especie, sino una criatura individual. Es una criatura única. Es como los Pegasos, no hay Pegasos, solo hay un gran Pegaso. Solo hay un Pegaso, y ahora todos los caballos con ala le dicen Pegasos, y no, eso no está bien. No lo repitan. Por favor. Pero hablando de tifones, vamos a pasar a Huracán. Ajá. Que Huracán no tiene nada que ver con esto, pero está muy cercano a Quetzalcóatl, que creo que también es una forma exacta de dragón, porque ahí sí estamos combinando la idea de ave y la idea de serpiente. Literalmente significa serpiente emplumada y será uno de los dioses más importantes en la mitología azteca. Los aztecas, además de tener varias concepciones, Huitzilopochtli y todos los demás, está Quetzalcóatl, que va a ser el quinto dios en traer algo así como Jesucristo, la paz, la equidad a todos, para al final irse como el gran redentor y decir: algún día volveré, tendré mi segundo regreso. Y bueno, aquí en la historia de México se confundió a los españoles con esta idea de Quetzalcóatl, porque se suponía que Quetzalcóatl era barbado, rubio y todo, como llegó Hernán Cortés. Bueno, eso ya es parte de la historia antigua, pero Quetzalcóatl sí lo considero además un dragón. Y en Dungeons and Dragons hay una interpretación muy curiosa, que es el Coatl, que es una serpiente así draconosa de todos los colores, porque igual que las plumas de Quetzal. E incluso sabías que sale en Final Fantasy un Quetzalcóatl, no pero sabía. se llama Quetzalcóatl, porque la cantidad de caracteres no era suficiente para poderse hacer Quetzalcóatl, además de que es muy difícil de pronunciar por los gringos. Pero bueno, en España también es el jefe, creo que sí es Quetzalcóatl o Quetzal, pero sí hay varias, y es el único azteca que hay en Final Fantasy, Quetzalcóatl. Y es que la verdad no podemos dejar de fascinarnos con un dragón tan hermoso, porque es un dragón hermoso, esta serpiente con plumas, ya que es original, es único y que va a repercutir, como lo acabo de decir Ome, en otras culturas. Vamos a hablar de otro dragón mitológico que a mí me gusta mucho porque también se relaciona con Hércules, y es Ladón. Y Ladón es una especie de dragón. Es una criatura dragonesca que vive en el jardín de las Hespérides, que es un jardín donde la diosa Hera conserva un árbol y donde cuelgan unas manzanas. Y estas manzanas son muy especiales para ella. Una de las misiones de Hércules era recuperar esas manzanas, o sea, robarlas. Pasan muchas cosas en esa aventura, porque en esa aventura también es donde sucede lo de Atlas, que le pide a Hércules que le ayude a cargar el mundo, lo engaña para que lo cargue y se quede con el mundo para siempre, pero luego Hércules le dice:
bueno, me voy a quedar con el mundo, pero acomódamelo bien, toma, sosténlo un momento. Y Hércules lo engaña nuevamente, puras troleadas. Y luego ya pelea contra el dragón ladón y se roba las manzanas. Otro de estos dragones que fascina es que yo no quiero tomar los griegos tanto. Sí es cierto, hemos hablado de bastantes griegos, pero no sé. Son fascinantes. Son fascinantes, sí, no lo niego, pero no es tanto mi gusto. Ya sabes que yo prefiero las cosas raras, como hacer podcast y eso. Entre otras serpientes, me quiero ir con los nórdicos, con Midgard Solom. O esta serpiente gigante, hija de Loki, que está enroscada en las raíces del árbol de Yggdrasil, el árbol del mundo. Cuando llegue el momento de el gran Ragnarok, es decir, el apocalipsis de los dioses o el ocaso de los dioses, como le quiso llamar Wagner, será el tiempo de que esta serpiente Nidhogg o Midgard Solom despierte y acabe con todos los dioses. De hecho, hay una interpretación diferente de que es ella la que mata a Thor con su veneno, pero en realidad eso viene de otro mito, que es el mito de otra serpiente gigante nórdica o normanda llamada Jormungand, que es también hija de Loki y que es la serpiente que envuelve al mundo. Esta serpiente es enorme, gigantesca, y en varios mitos se ha enfrentado al dios Thor. Y de hecho, en uno de ellos, si usted, spoiler para la película de Thor Ragnarok de Marvel, bueno, no creo que lo vayan a pasar eso, pero muere Thor por culpa de la serpiente. Ah, sí, y de hecho algo que les fascinó a mis alumnas, porque me están diciendo, estamos hablando de mitología nórdica, y en algún momento mencioné que si les gustaba el actor de Thor, y pues dicen que sí, que está muy guapo porque está fuerte y todo, y les enseñé la figura de Thor y dijeron, este es un Mario Bros, se parece a Mario Bros. Busquen justamente esta criatura, Jormungand, y van a darse cuenta de que el gran enfrentamiento, que cuando es donde sale de las aguas y muerde a Thor, nada tiene que ver con este Thor Marvel, y menos el Thor Marvel de las películas de los Avengers, que es el modelo no, nada que ver. Pasemos a otro dragón muy también de esta zona, pero más bien de otra de ahí cerca, que va a ser Fafnir. Fafnir es un nivelungo. Para los que no ubican a los nivelungos, son un tipo de enanos gnomos de la parte también nórdica de Europa, que son expertos metalisteros y lo demás, y Fafnir es el dragón en el que Sigfrido se baña. La sangre de este dragón le va a hacer inmune a cualquier arma, a cualquier flecha, y Fafnir resulta ser pariente de Alberic. Alberic va a ser otro de los nivelungos, el que quería matar a Siegfried y que al final de cuentas no pudo, pero entre ellos dos son los que les dan una de las grandes armas que va a terminar teniendo Sigfrido, como son la inmunidad, un anillo que te permite convertirte en cualquier cosa, entre ellos en dragón, pero bueno, Sigfrido nunca lo usa, y el casco de invisibilidad que va a tener este héroe y que le va a ayudar a cruzar por el gran muro de fuego, al mero estilo de la Bella Durmiente, que es también llegar a darle el beso a Brunilda. Algo así habíamos mencionado, creo que ya en el podcast de héroes, ¿verdad? Dijimos que se parecía mucho a la historia de Blancanieves por los enanos que trabajan en una mina, y también a la de la Bella Durmiente por el beso, sí, porque también Blancanieves se despierta con un beso. Es que son territorios nórdicos alemanes, justamente como decías. Ajá. Vamos a pasarnos a otro dragón mitológico importante, pero ahora vamos a ir a la zona del Golfo Pérsico, y estoy hablando de Tiamat, que es un dragón es mesopotámico, que aparece sobre todo en el poema Enuma Elish, que es un poema creacionista en el cual comparte escenario, por decirlo así, con otros dioses como Marduk y Enlil para crear a la tierra. Es un poema creacionista, y para crear al hombre también. Es una serpiente curiosa porque no es la primera vez que encontramos en una historia de creación un jardín grande, a una serpiente. Tiamat es uno de estos seres primogénitos que le dan vida a los dragones del Medio Oriente. Tiamat va a ser también una de las figuras muy importantes en Dungeons and Dragons, en Calabozos y Dragones o Dragones y Mazmorras, porque va a ser la criatura, la mezcla de 5 dragones, una cabeza por cada elemento, que juntos es una de las bestias más imponentes. Corresponden a fuego, hielo, electricidad, bueno, y otros dos elementos que ácido, por ejemplo, el ácido no es un elemento tal cual como de los elementos chinos, los 4 elementos, pero sí es una mezcla
mezcla de estos dragones. Es muy curioso, de los dragones cromáticos, como se les conoce también en las crónicas de Dragonlance, y los dragones metálicos. Se supone que los metálicos son el dragón dorado, de bronce, de cobre, que son los buenos, y todos los demás son dragones malvados, los cromáticos, el rojo, el blanco, el negro, el azul. Bueno, son diferentes. Y si estamos en Medio Oriente, ahora nos vamos a pasar al Oriente, a ver a un dragón que también mencionamos ya anteriormente en héroes sobre todo, y también en armas, y es el dragón Orochi, que es un dragón también de muchas cabezas, que se pelea con una deidad llamada Susanoo. Esto es obviamente un mito japonés. Susanoo, Amaterasu son así de los dioses más comunes. Ya lo habíamos mencionado también, pero creo que se nos pasó mencionar que Orochi, esta criatura de serpiente, va a ser el origen de uno de los enemigos de Naruto más famosos, Orochimaru, que es justamente el que controla todas las cuestiones de las serpientes y eso. Bueno, eso ya es muy lógico para los seguidores de la saga, porque incluso Amaterasu y Susanoo aparecen de algún modo como jutsus, como habilidades, pero bueno, son cosas curiositas para los que no están muy adentrados en la cultura japonesa y en la mitología. Ahí lo tienen. Y recuerden este nombre porque es curioso. En las conversaciones ustedes pueden decir ahora: yo conozco a Orochi. Sí, no tengo idea de por qué, pero muy bien. Pero les van a decir: pero estamos hablando de Orochimaru de Naruto. No, pueden decir: pero qué raro, estamos hablando de comidas tradicionales mexicanas y sales a Orochi. No importa, ustedes pueden mencionar Orochi en cualquier conversación. Sí, Víctor, continuamos. No, pasamos con Bahamut o Bahamut, depende de la pronunciación que le quieran dar. Por ejemplo, gracias a todos los que jugamos Final Fantasy lo conocemos como Bahamut, pero bueno, Bahamut es uno de los grandes dragones árabes, que es la mezcla entre un hipopótamo, un elefante, un pez. Es una cosa muy rara, pero que en Final Fantasy, al menos en la saga, se ha ubicado como esta criatura súper imponente que hace el Mega Flare, Tetra Flare, Giga Flare, cada uno fulgor, como le quieran llamar, y que curiosamente Gensoman, un dibujante de las cartas de mitos y leyendas, usó la inspiración del Bahamut de Final Fantasy VII para crear la imagen de Bahamut de sus cartas de mitos y leyendas, que es un juego estilo Magic, Yu-Gi-Oh! Chileno. Se copió mucho la idea de este Bahamut. Y bueno, ahora vamos a pasarnos a un dragón también oriental, esta vez de China, y que es importante, ustedes lo deben conocer porque es parte de la cultura japonesa, de lo más famoso, por ejemplo, y es el dragón chino del Año Nuevo. Es dragón que aparece como una especie de disfraz colectivo, porque son muchas personas, se colocan el traje de dragón y luego serpentean por las calles, y que representa, que si mal no recuerdo, el dragón que quiere devorar al sol. Exactamente. También va a tener su idea en el año el zodiaco chino. Es esta criatura también que tiene que ver, ahora que lo pienso, algunos lo representan como un caballito de mar, porque es un dragón en cierto modo. Sí, su nombre es Long. Como si ahí hacen el guiño a Shenlong. Ajá. Justamente el Long es el dragón. Por eso también en otras series, por ejemplo Librus Long, que es uno de los personajes de Shaman King, aparece también con ese nombre. Otro de los dragones, que bueno, aquí ya estamos pasándonos entre un lado y otro, sería como el basilisco. El basilisco o la cocatriz son, ya lo habían mencionado también en el abecedario de monstruos mitológicos, porque es la mezcla de una serpiente, el huevo de una serpiente que fue empollado por una gallina. En My Little Pony lo traducen como la serpiente, la gallina dragón. Sí, cierto, cock de gallo, o por ejemplo basilisco también tiene esas palabras. Curiosidades. Pues sí, pero si hay burros dragones en Shrek, que no haya una gallina dragón. Que no, dale Víctor, tú sí sabes. Bueno, vamos a hablar de otro dragón que no es en sí mitológico, pero también tiene que ver con esta cuestión de lo medieval, lo heroico, y me estoy refiriendo al dragón al cual se enfrenta San Jorge. San Jorge es una interpretación católica de un héroe del estilo Hércules, por ejemplo.
y se le conoce como el cazador de dragones. ¿Y saben por qué, no? Porque era una especie de héroe, porque había mucha gente pagana que creía todavía y seguía a guerreros como Thor, y entonces para deslindar o para quitar a la gente de ese tipo de creencias, lo derivaron hacia un personaje que era San Jorge y que ahora ha dejado de formar parte del santoral religioso, pero que a lo mejor ustedes lo recuerdan por alguna cantaleta de cuando eran niños que decía: San Jorge bendito, amarra tus animalitos para que no nos vayan a picar ni a mí ni a mis hermanitos. Investigué eso porque Víctor lo había mencionado en un podcast anterior y descubrí que era con un hilito. Si era con un hilito o con un cordoncito. Agarra tus animalitos con un cordoncito o con un hilito. Ya también lo investigué y si es una canción de cuna, pero bueno, lo de a mis hermanitos, se les hizo muy raro, pero sí, una persona sí me dijo que sí había escuchado eso, porque, bueno, yo soy bien obsesivo compulsivo y me gusta investigar las cosas que no entiendo. Ahora, quiero también mencionar, antes de que nos vayamos a los dragones fuera de la mitología o del folclore, a Nidhogg. Nidhogg es una de las criaturas también que ya estaban mencionando, que es hija de Loki, de estos dragones, pero específicamente lo quiero mencionar porque más tarde va a aparecer entre dragón alado o como serpiente de tierra. Porque existe, por ejemplo, el basilisco que encontramos en Harry Potter es más bien una serpiente gigante, mientras que otros son casi una gallina con escamas. Igual Nidhogg es esta criatura, como mencionábamos, que ha tenido varias interpretaciones. Por ejemplo, en Age of Mythology, este videojuego de la saga de Age of Empires, aparece más bien como un dragón volador y no tanto como la serpiente que está enroscada en las raíces del mundo. Tenemos también, ahora ya pasándonos pues a otra sección de dragones, por decirlo así, o de otro tipo de dragón. Estoy hablando de los dragones literarios, a un dragón famosísimo de una saga de un escritor que me encanta, que se llama Tolkien, y hablo de Smaug. Smaug, muy muy mal pronunciado como Smog por algunos británicos, porque quieren pronunciar la AU, el fonema. Los franceses AU. Que es el... Ajá, exactamente, los franceses que ubiquen el sonido de AU, que se pronuncia como O, que es la misma formación en varios idiomas europeos de Smog, pero no, es Smaug, uno de los dragones que custodian la piedra del rey, el gran tesoro que se encuentra en las montañas de los enanos, y es uno de los famositos, increíblemente, antes de la película, Smaug ya era famoso. Incluso hubo una película muy muy mala, súper aburrida, donde los enanos parecían como ranas feas y los orcos parecían ranas aún más feas, y Smeagol Gollum aparecía como una rana muy muy fea que había sido vomitada por otra rana. Era horrible, y lo más ridículo que se me hizo fue que Smaug parecía un gatito volador. Era un gatito dragón. Pero bueno, si queremos hablar de mezclas raras de gato dragón, podemos pasar al famosísimo perro dragón, que es Falcor, el dragón volador o dragón bueno, o dragón de la amistad, algo así, del libro, de la novela de Michael Ende, la historia sin fin, o la historia interminable en algunas traducciones de Alfaguara. Ajá. Y es el dragón, ustedes lo recuerdan, que salvó a Treyu y que lo tenía en su espalda y que lo llevó hasta la casa de unos gnomos o enanos, no me acuerdo qué eran, duendes, ¿verdad? Duendes que lo ayudaron a pasar por las pruebas para llegar al oráculo del sur, que le iba a decir qué debía hacer después en ese momento para rescatar a Fantasía. Algo muy curioso es lo que decíamos. En la película lo pintan como un perro, porque incluso le rascan y mueve la patita. Sí, así tira un perro. Era un perro. ¿Te sabes, por ejemplo, el chiste de cómo se hacen las películas de Disney? Además de ponerte un huérfano y esto, tienes que tener un animal que actúe como perro y que normalmente no lo es, como pasó con Frozen, que teníamos un reno que actúa como perro, o por ejemplo el caballo de Enredados, que también actúa como perro. Es como la fórmula ganadora de Disney. Sí, es cierto. Y creo que se estaban adelantando con esta historia de Never Ending Story, la historia sin fin, que tiene una canción muy buena, que es exactamente la que están escuchando en este momento. Sí, Never Ending Story.
Bueno, en el libro es muy curioso porque sí hay dos dragones que se están enfrentando, uno blanco y uno negro, porque es el dragón bueno, el dragón malo. Bueno, pero eso ya... Y aparecen serpientes gigantes también, que son la interpretación del Uroboro que forma a Laurín. Sí. Eso es en el libro, no en la película. Sí, pero es un Uroboros doble. Ajá, Sí, doble. y sí también aparece. Que es pues, como una especie de Yin Yang Uroboro. Ajá, Muy curioso. sí, muy, muy interesante. Y creo que hay algunas piezas de joyería muy padres, en las cuales uno de las dos serpientes es de plata y la otra de oro. Ajá, de hecho sí hay uno de esos o de los que están tal cual negro y blanco. Dato curioso, ¿sabías que el Laurín original de la película se encuentra en el despacho del director Steven Spielberg, me Ajá. parece? Sí, lo tiene en su despacho. ¿Sabías que el caballo de verdad murió? ¿De verdad? ¿En la película? No pudieron sacarlo. ¿A poco? Sí, el caballo de Atreyu murió de verdad. Así que cuando... ¿Era Agro o Argo? Era Artax. Artax. Estoy confundiendo con el del videojuego. Se murió realmente. ¿Y sabías también que Bastian Baltasar Bach son 3 veces como Víctor Villarreal Velasco. Ay, o como Wade Winston Wilson, que es Deadpool, un especial de las 9 noches de 9 curiosidades de Deadpool. Sí, el que acaba de salir justamente. Además, bueno, vamos a pasar a otro de los dragones literarios conocidos y ya un poco ignorados, porque pese a haber tenido el boom literario, ya nadie tanto, no lo recuerdan tanto, y es Eragon. Eragon, que es este dragón que tiene Eragon, Brisingr, esta saga de libros, que más tarde se convirtió en la película. Por lo que lo queríamos poner era porque a Víctor le gustaba mucho la idea de esa unión psíquica. Y además es Eragon porque ya no se escucha de él. Antes era Esgon, pero pues ya pasó ahora. Muy mal chiste de conjugaciones. Ay, perdón. Ahora, a mí me gusta mucho la idea de Eragon. Es uno de los dragones que tienen conciencia y que pueden comunicarse, hablar con las otras personas, como también Smaug. Pero además me gusta mucho la idea de que se utilice como una montura. Esta idea de jinete de dragón, que también lo hará Cornelia Funke. Ajá, Cornelia Funke en el jinete de dragón. Y que es como el compañero, el compañero del guerrero. La compañera, porque es la dragona. Sí, es cierto. Es muy curioso también que hayan puesto eso, que es más femenino. Y no se había visto esto, siendo que sí hay muchas dragonas en la literatura para niños o la literatura folclórica rusa. Alexander Afanasiev recapituló estos 400 cuentos rusos, donde además de Baba Yaga, generalmente lo que lo perseguían era la dragona. La dragona era la principal enemiga de los cuentos infantiles, así como más tarde se convertiría como la vampiresa, como lo estamos mencionando, como la primer criatura. Y ahora son más dragones, pero Eragon sí volvió a ese estilo. Aunque bueno, en Dragonlance también hay una diosa dragón y todo lo demás, que es malvada, pero en este caso sí es muy curioso que hayan elegido una dragona para Eragon. Yo creo que hay que borrarlo de Era y hay que editarlo. No. Ay, ¿por qué no? Porque tenemos que pasar a uno de los dragones que aparecen justamente en la Biblia. Sí, también es parte de la mitología y estoy hablando también de la mitología griega. Hablamos del Leviatán. Y miren, algo importantísimo es que sepan que Leviatán a veces se le ha confundido un poco con el Kraken, pero les voy a explicar por qué, de dónde viene esto. Lo que sucede es que Leviatán es una especie de dragón marino gigante, y el Kraken además, como lo dice Platón cuando habla del Atlantis, el Leviatán es el que cuida la entrada de esta ciudad submarina que se ha derrumbado. No, creo que eso es desde Viejos del Agua Submarina, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se encuentra el Leviatán, pero en el Leviatán, en esa novela, el Leviatán es un kraken, pero el Leviatán aquí se considera como el guardián, no tanto de un dragón. Sí, bueno, aunque en Final Fantasy, volviendo yo a mis inicios de videojugador, que hace mucho que no me emocionaba tanto con videojuegos, el Leviatán lo ubicamos con una serpiente marina.
muy al estilo a esas leyendas de por ejemplo, la que mató Beowulf al inicio de la saga, es una especie de Hay un Leviatán. caballero del zodiaco de Leviatán. Ándale, pero también esta criatura muy al estilo como crustáceo, porque según yo recuerdo en 20.000 leguas de viajes submarinos no es una serpiente marina, no es un dragón, sino es más bien una... En la de Atlantis de Disney. Es una especie de no. Sí, de ¿Cómo se crustáceo. llama? Langosta. Una langosta gigante. Pero como les digo, el Leviatán, cuando se relaciona con Atlantis, solo se refieren a un monstruo gigante marino que custodia la ciudad. No especifican cuál sea. Pero Leviatán es una serpiente dragón marino. Que en Pokémon existe que estas criaturas legendarias que usaron para Pokémon Rubí y Pokémon Esmeralda, estos dioses Pokémon, son justamente las criaturas bíblicas, que son el Behemoth y el Leviatán, que son los dos criaturas que sí aparecen en la Biblia como uno de los grandes monstruos. Sí. Pero bueno, esos ya son otras cuestiones un poco más diferentes. Entre otros de literatura que han sido más adaptadas al cine, pero que iniciaron como literatura, está Norberto, que es uno de los dragones de Harry Potter. Esto, bueno, ustedes ya saben de este cuidador, de Hagrid, de bestias, que tiene también su dragón, que le gustan esos animales grandotes. Y también tenemos esa pequeña referencia a Draco Malfoy. Draco, el nombre lo dice todo. J.K. Rowling la considero una autora mediocre al meter referencias literarias en sus personajes. De Draco, la de Remus Lupin, Lobo, de Sirius Black, porque es de la familia malvada. Sirius Black, Sirius como esta también la idea de contrario. Pero bueno, la considero una persona que no hizo bien su trabajo en ocultar las referencias, pero que colocó a Norberto, y que qué excelentes dragones vimos en la película, sobre todo los dragones miniatura, me encantaron. Eso es una muy buena adaptación de la película. El colacuerno húngaro. Ajá, con el colacuerno húngaro. Fue buena creando esos. Eso sí, le insisto, los nombres no les quedaron bien. El dragón que cuidaba el banco de Gringotts. Ajá, sí, justamente esos. Bueno, hablando de esto del nombre de Draco Malfoy, vamos a hablar de dragones antropomorfos. ¿A qué me refiero con esto? Una especie de hombre con relación con el dragón. Estoy hablando de Drácula, del conde Drácula, porque Drácula viene de dragón. Esta palabra de Drácula, Draculia viene de dragón, y en sí tenía mucho de dragón, aunque era un vampiro. Drácula era una criatura malvada, como lo de San Jorge, que además devoraba a sus presas, se relaciona mucho con la sangre, que es elemental para la vida, y que además también es una criatura mezcla de lo humano, lo místico, lo mítico, lo religioso, que también lo vemos en otro personaje de estos antropomórficos, como lo puede ser Arturo Pendragón. Arturo Pendragón es el rey Arturo, para los que no lo ubiquen más o menos, porque en su sello también de la familia, el escudo de armas, aparece la idea del dragón. Por eso muchas veces han querido colocar a Arturo como también un cazador de dragones, aunque realmente no se enfrenta él en primera persona en ningún momento en las historias del Santo Grial como contra un dragón. Lancelot creo que sí se enfrenta con una criatura draconesca y es ayudado por Galahad, pero no, Arturo es un heredero más o menos de la casta de los dragones. Es como lo que pasa muchas veces con las familias que tienen la sangre del dragón. Vimos ¿te acuerdas de esa película de Corazón de Dragón? Sí. Sí, esa es también más o menos la idea. Bueno, es importante también que mencionemos, porque también esto lo vamos a mencionar ahorita, que los dragones, y eso te relaciona tanto con Drácula y con Arturo y con también San Jorge, el dragón en la Biblia es la representación de Satanás. Y al ser la representación de Satanás, siempre se debe de destruir. Por eso San Jorge peleó contra el dragón, porque Satanás es el dragón. Por eso también se ve como el arcángel Miguel pelea contra el dragón. También se ve Drácula, se relaciona con el demonio. Por eso es Drácula, por eso se relaciona con el dragón. Y Arturo Pendragón, como lo dice en ese momento Ome. A mí
mí nunca me había quedado claro por qué él sería Pendragon si él era una figura religiosa también, pero ahora lo veo, porque lo quieren relacionar con un cazador de dragones. Sí, no, pero también el dragón como una criatura con porte, con poder, con todo lo necesario para ser el nuevo rey de Inglaterra. También por eso es una figura draconiana. Como noble. Ajá, noble, porque los dragones, aquí cabe destacar que los hijos de los dragones, generalmente, si un dragón se convierte en humano y copula con alguna mujer, se convierte este hijo en un hechicero o en una persona elegida para el bien. Yo creo que de ahí viene más o menos el mito de Arturo Pendragón, por tener sangre de dragón en sus venas. Claro que esto ya es más una interpretación personal, porque en ningún momento se menciona que es un hijo descendiente de dragones, pero hay un gran elemento donde se puede buscar. Y hablando de dragones, quiero mencionar a otro famosísimo que sí tiene sangre de dragón, que es Daenerys Targaryen, madre de dragones. La que liberó, la que tiene 1000 nombres, la que nunca debe de ir a Starbucks porque si no van a tardar años poniendo todo su nombre en el vaso. Y para la canción de Gana, Banana. Sí, la canción de Alan que apareció en American Horror Story. Pero sí, Daenerys Targaryen, que en los libros aparece tal cual como esta madre de dragones, la que se inmoló en fuego para traerle la vida a estos 3 pequeños, y que tal vez la ubiquen más por la serie de HBO de Juego de Tronos, Game of Thrones, donde los dragones en CG fueron muy buenas versiones, porque sí van creciendo y todo lo demás, como lo deben de ir haciendo estos personajes. Antes de que se nos olvide, también quisiera mencionar, pero como una mención breve, al monstruo, aunque no mencionan que sea dragón, tiene muchas características dragonianas por la descripción. Bueno, no descripción en sí, porque no lo describen, pero sí la referencia al monstruo que está en el bosque, con el cual se enfrenta Gilgamesh en la epopeya de mismo nombre. También, bueno, hace rato lo mencionamos también de pasada, Beowulf, que se enfrenta a una serpiente marina también. Hay muchos que están ahí perdidos en la literatura que no los vamos a mencionar, pero que sí van a estar incluidos en cierto modo. Por ejemplo, pasando ahora a la cultura popular, a menos de que tengas algún otro, Víctor. No. Perfecto, pasemos. Aunque está muy bien que empecemos en la cultura popular. Ajá, entonces empezamos con cultura popular. Sí. Bien. A menos que tú quieras mencionar otra cosa. Sí, quiero mencionar mejor a la cultura popular, ¿verdad? Perdón. Quiero mencionar uno de los dragones más curiosos que me he topado en mi historia, y son los dragones de Star Wars. ¿Qué? ¿Dragones en Star Wars? Claro, estamos hablando de la princesa Leia. No es cierto. No, pero es que leía historias de dragones. No, hay dragones en el universo expandido de Star Wars, pero no son los dragones con los que nos estaríamos imaginando que todo caballero Jedi debería de combatir y que el fuego les ataca y ellos pueden cortar con su espada láser. No, son más bien dragones estelares, criaturas hechas de energía que viajan libremente como nebulosas en todo el espacio y que son inconmensurables, es decir, de tamaños enormes, pero que existen en el universo expandido de Star Wars. Recordemos, universo expandido no necesariamente es canónico. Yo quisiera también mencionar, hablando de dragones como parte de una corriente, una vertiente o de algún libro en particular, yo quisiera mencionar los dragones que aparecen en Dungeons and Dragons, porque yo conocí que La Voz de Dragones primero por una serie de televisión, pero también lo conocí por medio de algunas películas antes de adentrarme en el mundo del rol. Muy malas, por cierto. Sí, muy malas. Hay 2 películas de La Voz de Dragones muy malas, pero sí tienen algo bueno. La segunda sí tiene algo bueno, y eso es que gracias a ella yo conocí a los dragones elementales, porque había un dragón de hielo y entonces no conocía yo a este tipo de dragones, y me gustó mucho. Y era un dragón blanco justamente. Ajá. Que es un dragón cromático que luego se copia en Dragonlance, como lo estábamos mencionando. Otro de los dragones populares de una película llamada Quest for Camelot de Monty Python es un conejito dragón. Un conejito tan lindo y todo, que ataca la yugular de las personas. Es una película de Monty Python, no esperen la gran historia. Ya lo habíamos mencionado en películas raras. Imelda creo que mencionó el de el caballero que le están quitando partes del cuerpo y dice: no, todavía puedo, ven a que te muerda, cuando no tiene brazos ni piernas. Pero bueno, estos son otros muy similares y muy curiosos. ¿Sabes también cuál nos faltó mencionar?
Ajá. de la mitología. ¿Cuál? Al dragón con el que peleó Jasón, porque Jasón se enfrenta con un dragón en su viaje por el Vellocino de Oro. Ya mencionamos a Jasón anteriormente en otro podcast, y es que se enfrenta a un dragón y sus dientes se convierten en guerreros con los cuales se debe enfrentar él y los demás argonautas. Sí, es cierto. De hecho, también mencioné, por ejemplo, con Tristán, el hecho de que cortarle la lengua a un dragón era la prueba fehaciente de que sí se había vencido. De hecho, la lengua del dragón en este caso era tóxica, y por eso Tristán se ve en la necesidad de recurrir a Isolda, la de las blancas manos, y, para salvarse de este veneno horrible que le está carcomiendo la pierna, porque al muy menso se le ocurrió ponerse la lengua en su bota. Y cuando llega alguien y ve la cabeza del dragón, y le corta la cabeza y le lleva la cabeza como prueba al rey, y dice, muy bien, entonces todo el dinero va a ser para ti. Y llega Tristán, no, revisen la boca del dragón, le abren la boca, y resulta que el dragón no tenía lengua. Y dice, ¿y cómo se pudo cómo compruebo que yo lo maté? Yo tengo la lengua. Es algo muy curioso. Y sí, Tristán e Isolda en sus varias versiones ha mencionado esto del dragón. En la película de Tristán e Isolda que sacaron hace unos 10, 15 años no mencionan esto, pero sí recurren mucho a este elemento de la lengua y esto, porque más tarde va a ser también la primera interpretación que va a tener con Shakespeare de Romeo y Julieta. Sí, o también se encuentra, por ejemplo, dragón popular. Este sí lo deben conocer porque es parte de la cultura popular, y me refiero al curiosísimo monstruo Nessie, llamado así porque es parte del lago Ness, que bueno, se ha dicho que existe porque por ciertas fotografías medio raras, aunque no sé si lo sabes, Ome, Jacques Cousteau hizo una exploración profunda, submarina, exacto, y no encontró absolutamente. ¿Qué esperabas? Jacques Cousteau es francés y los franceses no ven más allá de sus narices. Ni tampoco hablan de manera correcta. Y entre los otros dragones encontramos a Shiryu. Shiryu es otro de el caballero de dragón de los caballeros del zodiaco, que curiosamente se tiene que enfrentar al caballero de Sigfrido con el caballero de dragón. Es curioso que también se estén atacando ahí entre dragones, y que son los puntos débiles. Por eso que Shiryu tiene el punto débil en la garrita del dragón, que es lo mismo de Sigfrido. Es uno de estos dragones populares que el nombre de Shiryu tiene incluido en su mismo nombre dragón, como el personaje de Street Fighter, Ryu. También se llama Ryu. Ajá, Ryu, que Ryu en japonés es dragón. Sí, eso no lo sabía. ¿No lo sabías, jefe de Star Wars? Iba a decir Star Wars. ¿No lo sabías, jefe de Street Fighter? Ay, me encanta la idea de que Ryu sea dragón. Que es lo más representativo de Japón, Víctor. Los dragones, el estilo del dragón. ¿Qué ibas a decir, Ryu, que era lo más representativo? Pero el estilo de combate de dragón. ¡Ay, qué padre! Pues sí, Víctor. Pero bueno. Y eso lo aprendieron en Las 9 noches. Tercera cosa que hemos aprendido hoy, qué interesante. Hablando de dragones orientales y todo lo demás, muchos dragones son familiares, y me refiero a esta criatura que te acompaña en tus viajes. Gracias a la película de Mulan, tenemos a este dragón llamado Mushu. Mushu, que al final es este acompañante gracioso, personaje medio tonto de la película de Mulan de Disney, en Mulan 1 y Mulan 2, y que más tarde va a hacer su aparición en Kingdom Hearts como un summon, como en el videojuego de Kingdom Hearts, que es la mezcla de Final Fantasy con Disney, y te va a ayudar lanzando bolitas de fuego y todo lo demás. Es muy, muy curioso este mundo de Disney mezclado con Final Fantasy. Y hablando de Disney, hay que recordar que hay un dragón muy famoso y que aparece en una película de las más populares, porque es de los clásicos de Disney, y que posteriormente volverá a salir en una película exclusiva para este personaje, y me refiero a la bruja maléfica. Sí, Maleficent es de los personajes que también me fascinan, excepto en la última película. No debió de haberse llamado Maléfica, pero bueno, este personaje también sale en Kingdom Hearts, es la jefa de todos los villanos, porque ¿quién puede ser más? Porque está Oogie Boogie, el Capitán Garfio, ninguno le gana a Maléfica. Maléfica es un dragón, también sale en Kingdom Hearts, pero bueno. Dragón, y que hablando de que es una con bruja fuego que verde. Ajá. Es muy curioso, porque había visto fuego azul en los demonios, pero el fuego verde
verde me encantó ese detalle. Y curiosamente, esta bruja que se convierte en dragón no será la única en las películas de Disney, de los clásicos, porque tenemos a otra, de la espada en la piedra. Ahí está Madame Mim, sí, Morgana. Morgana, que se convierte también en dragón y tiene un enfrentamiento con Merlín. Sí, y que se convierte en un dragón enorme de puntitos. Y gordos, puntos morados. Con puntos morados. Y que luego no recordaba esto, se transforma Merlín en un virus y un virus que causa. Infecta, Ajá. la enferma. Eso lo debes de poner en tu taller de salud, Víctor. Sí, Como los virus merlidianos. Un virus merliniano. Pero para magia y dragones. Una bacteria, porque los virus no están vivos. Perdón, una bacteria. Para dragones horribles no de películas los virus está algo tan contagioso como Dragon Wars. Dragon Wars es una película, véanla por favor. De pronto van a decir, ¿por qué sigo viendo esto si no tiene sentido? Pero no es una película rara, mala. Esta es muy, muy mala. Dragon Wars es una especie de dragón serpiente que puede volar y su digievolución son con patitas, porque no solamente es la serpiente. Pero bueno, Dragon Wars está en la clasificación de esas criaturas orientales que más o menos tienen esa forma draconesca, draconiana, extraña, porque hay a cada rato criaturas raras. Por ejemplo, en 1954 nace en Japón una criatura muy famosa, muy conocida, que tiene 1000 películas y que la mayoría... Los estudios Ghibli. No, me refiero a... bueno, sí son los estudios Ghibli, ¿verdad? No, así lo... Bueno, Kadokawa. Godzilla. Sí, Godzilla. Gojira, que era lo que decíamos, la mezcla de gorila con ballena por los kanjis. Sí, Godzilla con sus tantas películas que se enfrenta con tantas cosas. Y que tiene también tiene su Psyche, que es Gotsuki. Ya, ándale. Bueno, Gotsuki aparece hasta allá en la caricatura de los más como 90, ¿verdad? No, hay una película vieja de Gotsuki. Y que también hay, por si no lo sabían, y es chafísima. A mí me parece muy malo, la verdad. No, aunque lo queramos ver como cine de arte, no, es malo. Un Mechagodzilla. Bueno, sí, Mechagodzilla. Pero no, para Mechagodzilla está el Dragon Sword. ¿Te recuerdas de los Power Rangers? Claro. Que también es un dragón de cultura popular. Que más tarde en los Power Rangers Ninja está el Ranger de dragón, que es rojo y es un dragón chino. Hay varios en esto. Ay, nos podemos ir con el tipo dragón de Pokémon. Ajá. Hay un montón de Charizard, Charmander, perdón. También y sí. Charmeleon. Pero bueno, esos no son tipo dragón, son tipo fuego. Ajá, pero son dragones. Pero son dragones, porque hay específicamente otros, por ejemplo, Dragonair, Dragonite, eso, que son de la primera generación, que sí son. O nos vamos a Digimon, que es mucho mejor que Pokémon. No, ¿es cierto? Digimon, que es mucho mejor y que tiene los dragones también, toda la serie, la familia de los Agumon, etcétera. Pero podemos hacer tanta secuencia, como también, por ejemplo, en la serie de Fairy Tail con Natsu, que es también las habilidades de dragón. O también podemos mencionar en los videojuegos donde aparecen dragones a la leyenda de Zelda. Tenemos en videojuegos, en Final Fantasy, Freya de Final Fantasy 9 es un dragón, porque los dragones son esta clase de lanceros que pueden saltar muy alto, especialmente para llegar a atacar a los dragones, y que se representan mucho en varias clases a lo largo de los juegos de Final Fantasy. Y ya ven que dijimos que Ryu de Street Fighter era dragón. Ajá. Pues bueno, Mortal Kombat también tiene su propio dragón, que es Liu Kang. Y Liu Kang tiene un Animality en el cual se transforma en un dragón y se traga a su adversario. Continuando con Squaresoft, está el Time Devourer en la historia de Chrono Trigger, y que en Chrono Cross, que no es tal cual una secuela, aparecen los 6 dragones diferentes que se van mordiendo. Busquen de verdad la escena del combate de los dragones de Chrono Cross y les va a fascinar. Tenemos también a Bowser, que todos lo conocemos muchísimo. Es el Koopa, claro, que aparece, que es el adversario de Mario Bros. Y que lo veremos en toda la saga. Y es un secuestrador de princesas. Sí, aunque
muy tortuguesco. Las tortugas son reptiles, Son igual reptiles. que los No, dragones. ¿por qué Avienta no? fuego por la boca, es dragón. Sí, de hecho es muy curioso, sí es cierto, porque secuestra a la princesa igual que cualquier dragón, va a secuestrar también. Y en la película sale como dinosaurio. Bueno, como tiranosaurio. Muy como, mala película. Como tiranosaurio velociraptor. Es tan muy mala que raro. tienen que verla. No, no la vean. Veanla nomás para que vean, para que digan que por qué la vieron. Porque la vieron en la acción en las 9 noches. Otro dragón muy curioso del anime, y todos lo van a reconocer, les guste o no les guste el anime, el dragón blanco de ojos azules. Y obviamente su contraparte, que es el dragón negro de los ojos rojos de Yu-Gi-Oh! Y, ¿por qué no? El dragón gris de los ojos púrpura, que a mí me hubiera fascinado que hubiera existido, pero nunca existió. Estoy muy enojado con eso. Lo hubieran puesto en Digimon y ponen cualquier cosa. Ay, perdón, señor 780 Pokémon. Porque puede haber muchos y aún así no quisieron hacer ninguno de ojos así. Bueno, en La Momia 3, una de las películas... Bueno, La Momia siempre tuvo películas malas, Sí. Domingueras, pochocleras, pero... Divertidas. entretenidas. Ajá, entretenidas. En La Momia 3 pasa esto de que es el emperador dragón que viene, sí, muy curioso. Y hay que mencionar ahora que tenemos lo de las películas, solo por no dejarlo pasar, que en la película de los Titanes del Pacífico, que es de Guillermo del Toro, Sí, estos... aparecen los Kaiju. aunque no son dragones realmente, sino son unas criaturas inspiradas en la saga. En Los Ángeles Ajá. de Evangelion, sí, exactamente. Los Ángeles de Evangelion son eso, ángeles. No son dragones, aunque lo hayan querido ver así como una criatura reptiloide godzilesca. Lo siento, no los consideramos dragones porque son simplemente una copia de este juicio divino que ya le toca a la gente sobrevivir en Evangelion. Que para recomendar Evangelion, la otra vez un escucha me abordó ahí en la escuela y me dijo que si debíamos de hablar de Evangelion, y yo le dije, pues claro que sí se puede hablar, pero lo malo es que no va a haber un buen final de ese programa porque Evangelion no tiene final bueno. Es una muy buena serie con pésimo final arreglado en un nuevo final que apesta, para que saquen un tercero, cuarto, quinto final y todos apestan. Pero bueno, Vamos a dejar las apestaciones por un lado para dar cierre a este programa. antes del cierre también se nos olvidan los dragones más conocidos, que son los militares. Las fuerzas dragonescas o la marcha dragona, que también existe esta entonación de militar épica, que también es porque los combatientes son dragones. Es muy curioso eso de que el hecho de pertenecer a cierto ejército te convierta en dragón. Una escucha, Fabi García, que les mandamos un saludo, nos mencionó de este dragón, el Tenten. ¿Te acuerdas que nos mencionó obviamente? Sí, Aquí en el bosque de Colomos Y Kaikai. y Kaikai, que son dragones argentinos, según nos mencionó ella. Ajá. Que hay una estatua aquí en Guadalajara, en el bosque de los Colomos, que es esta como resortito, que es la idea del Tenten, este dragón. Pero bueno, Saludos a Fabi. Exactamente, saludos a Fabi. Y ya verán por qué. Hay un mundo de posibilidades de dragones, pero lo malo es que solo tenemos una hora aproximadamente para hablar de ellos en este podcast. Y todavía falta la trivia. Y todavía nos falta la trivia. A ver, Víctor, recuérdanos la trivia. La trivia es: ¿cuál es el vampiro dragón más famoso de la historia? Yo quería mencionar el vampiro dragón de Yu-Gi-Oh! Yo estaba diciendo, es que son cartitas. Y le dije a Víctor, es que son cartitas. Y Víctor me dijo, claro que sí, son cartas. Esa idea. Sí, pero yo les dije, ¿qué tal lo siguiente? El vampiro dragón más famoso de la historia. Y es que el podcast que tuvimos el miércoles se trataba de vampiros. Bueno, ¿cuál es el vampiro dragón más famoso de la historia? Drácula. Ya lo mencionamos en este podcast. Y pues una gran felicitación a Fabi García, que también contestó correctamente y pidió que habláramos en algún momento acerca de Soul River, un videojuego que más tarde vamos a estar hablando aquí. Sí, Drácula, que proviene de dragón, de Cois, que es esto de esta criatura, y que es un vampiro también. Y no es el más famoso de la historia. Pues sí, Drácula es el que se han basado cientos de historias para crear sus vampiros. Y dragón Sí, exactamente. Yo estaba pensando, ya después de eso reflexioné y era dragón zombie en Yu-Gi-Oh! Pero bueno, esas ya son otras criaturas que aparecen. Y que sí hay mucho elemento para estar agarrando de dragones.
lo del corazón del dragón. Hay algo muy curioso, si sabes que por ejemplo puedes sacar de los riñones una piedra que se va a convertir en el besoar. El besoar o beso con B de burro y Z, el beso es una de las piedras mágicas alquimistas más importantes y que curan todo como la panacea. Pero es de las cabras, ¿no? También, pero el besoar del dragón es sumamente poderoso. Oh, yo no lo sabía. Y es una piedra de los riñones porque en las cabras es cuando comen pelo y se mueren intoxicados por una bola enorme de cabello. Pero en los dragones era más bien una piedra y se le consideraba como el beso para servir eso. Y es una palabra muy buena en Scrabble, beso. Pero bueno. Y esto lo escucharon en las 9 noches. 5 cosas, no estamos tan mal, vamos mejorando. Pero bueno, creo que con esto no tenemos nada más que decir. Que sigan buscando historias de dragones, que si nos equivocamos o quieren compartir en algo, por favor díganlo y háganoslo saber. Recuerden en darle like en nuestra página que es www.facebook.com/9 con número noches. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Pueden poner las 9 noches podcast o buscar con nuestros nombres Víctor Villarreal Velasco y Omega Lindo. Y va a aparecer muy seguramente que ya estamos, ¿sabes? En iTunes China. No sé quién en China nos vaya a escuchar, pero estamos en iTunes China. Oh, y ahora recuerden. Eso lo escuchó en las 9 noches. Hay que ponerle like, por favor, comentar, suscribirse, también compartir. Esto hablamos tal cual en la página de iVoox como en la página de Facebook. Háganos publicidad, que al final de cuentas es de lo que vivimos y es la única razón para seguir haciendo estos podcasts. Porque si no moriríamos de hambre, el sol dejaría de brillar, se secarían los mares y las aves ya no cantarían. Víctor, no nos pagan. Pero de todas maneras, pónganle like. Ustedes pónganle like. Sobre todo todos nuestros escuchas españoles, tenemos una cantidad desbordante de escuchas españoles. Sí, así que les mandamos saludos a todos los que nos escuchan en España y los invitamos a que participen y que nos den colaboraciones, nos hablen en los medios. Bueno, de este lado del micrófono se despide Omega Lindo. Y de este Víctor Villarreal Velasco. Hasta luego. Hasta adiós. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.